Quiero compartir con ustedes una palabra que en verdad espero que sea de bendición para cada mamá que está aquí. Puedes alzar la mano si tú eres una mamá, ¿sí? Si estás casada también, si estás planeando por ahí ser mamá, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí esta noche. En verdad es mi deseo que esta noche pueda ser de ánimo, de aliento para ti. Las mamás tienen una tarea muy maravillosa, pero muy difícil a la vez, ¿cierto? La tarea de criar, de enseñar a aquellos pequeñitos lo que es la vida, lo que es importante en la vida. Es grandioso cuando pensamos en mamá, porque mamá sin duda es aquella persona que nos refleja el amor de Dios de una manera tan pura y tan real. Es esa persona que siempre está ahí de manera incondicional. Y resulta ser que en mayo, el día 10 de mayo, celebramos a las mamás en México, ¿verdad? Y ya sabes, todo esto maravilloso que tienen las mamás. ¿Cuántos tienen una mamá que nunca se le pierde nada? O sea, que dices, si lo va a hallar alguien es mi mamá, ¿verdad? Alguien tiene una mamá así que estás esperando a que el último recurso que tienes es que lo encuentre tu mamá, ¿verdad? Estaba viendo el estudio de los expertos y dicen que si Buscando a Nemo hubiera sido la mamá buscando a Nemo, la película hubiera durado como unos 4 minutos más o menos, ¿verdad? Lo hubiera encontrado así rapidísimo, porque las mamás tienen ciertas cualidades y ciertos superpoderes que en verdad son una bendición. Cómo pueden amar, cómo pueden ser esa columna vertebral que carga una familia. Y el día de hoy yo quiero hablarte un poquito acerca de lo que dice Dios, de un consejo. Solamente quiero hablar de 3 consejos. Uno es para las mamás, el otro es para los hijos. Todos somos hijos, ¿cierto? Todos tenemos una mamá o tuvimos alguna mamá, si tu mamá ya no está aquí, pero todos provenimos de una mamá, todos tenemos este concepto de mamá. Y quiero darte un tercer consejo que es para todos, un consejo que creo que todos podemos beneficiarnos de él. Y déjame decirte que hay una historia, y hay historias en la Biblia. A mí me encanta compartir historias porque las historias nos enseñan algo siempre acerca de nosotros y acerca de Dios. Me encanta cuando encuentro historias donde nos podemos relacionar con ellas, donde podemos encontrar oro, o podemos encontrar verdades tan poderosas, revelaciones tan importantes acerca de Dios y de nosotros mismos. Y el día de hoy quiero compartir una de estas historias contigo de una manera muy breve, y quiero que me acompañes, por favor. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 1, del verso 15 y 16, y solamente quiero decirte un poquito del contexto. Éxodo cuenta la historia, empieza a contar la historia de cuando las cosas se convirtieron en muy difíciles para el pueblo de Israel. Estas personas, los israelitas, habían llegado a Egipto y habían sido muy bienvenidos, habían tenido el favor del faraón y les habían dado tierras y les habían dado muchas oportunidades de establecerse en la tierra de Egipto. Pero pasó el tiempo y dice la Biblia que de pronto cambiaron las circunstancias, porque esta familia, porque era una familia cuando llegó a Egipto, comenzó a crecer, comenzó a multiplicarse y comenzó a tomar mucha fuerza en todos los sentidos. Era una fuerza muy grande. Empezaron a enriquecerse bajo la cobertura de ese país, y llegó un nuevo faraón que dijo: no, eso no está bien, y empezaron a cambiar su trato contra esta familia que ya era una nación dentro de otra nación. Y lo que pasó es que empezaron a ser muy hostiles al punto de convertirlos en esclavos. Esta nación terminó siendo esclava, y aún siendo esclava siguieron creciendo, siguieron prosperando. Y dice la Biblia que este hombre, el más poderoso en su tiempo, ¿verdad? En su periodo de la historia, este hombre, el faraón, el jefe de esta nación, empezó a planear en contra de ellos. Empezó a preocuparse y a decir: tengo que hacer algo porque están creciendo mucho en cantidad, en número, están siendo muy poderosos, y si no hacemos algo al respecto, ellos pueden destronarnos, puede haber una revolución y pueden acabar ellos siendo los amos y nosotros los esclavos. Y es el contexto de esta historia. Y quiero que vayas conmigo al versículo 15 de Éxodo 1. Y fíjate lo que dice. Dice: después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras de las hebreas, Cifra y Púa. Les dijo: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir.
Luego el versículo 22, ahí lo que pasó es que estas parteras no hicieron caso de esa instrucción del faraón, pero el faraón tomó medidas extremas y dijo: no puedo permitir que esta gente se siga fortaleciendo, así es que maten a los niños y esclavicen a las niñas, déjenlas vivir, ellas van a seguir siendo nuestras esclavas. Estas parteras desobedecen al faraón, dice la Biblia que Dios puso temor en sus corazones y no cumplen con esa orden atroz y horrible que habían recibido de parte del rey de esta nación. Y el versículo 22 dice que entonces faraón dio otra orden a todo su pueblo, no solo a las parteras, y les dijo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Pueden dejarlas con vida. ¿Y sabes por qué se me hace tan interesante esta historia? Porque esta historia habla acerca de un ambiente tan hostil, un ambiente tan difícil, donde lo único que hay para los hijos es muerte o esclavitud. Lo único que las madres podían esperar que fuera el final de sus hijos recién nacidos, de aquellos que estaban llegando a sus hogares, era que terminaran en muerte o en esclavitud. Y comienza esta historia de esta manera, pintándonos este panorama horrible. ¿Te imaginas una orden de este tipo? Es algo inimaginable. Yo no me puedo imaginar lo que sería que cualquier ciudadano egipcio tuviera permiso de tomar a cualquier niño de la familia de los hebreos, de la nación hebrea, y aventarlo al río sin escrúpulos. Eso es algo horrible, pero se pone más complicada la situación porque el capítulo 2 nos cuenta de una madre, de una pareja, de una mamá, que en medio de esa situación tan horrible se convierte en madre por segunda ocasión. Y quiero que vayas ahí conmigo porque es una escena muy interesante y que nos puede enseñar mucho. Y fíjate lo que dice Éxodo 2, versículo 1. Dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Y esta mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Lo escondió durante 3 meses. ¿Sabes algo? Esto es algo increíble porque nos empieza a revelar cuál es el corazón natural de una madre. Y todas las mamás que están aquí van a estar de acuerdo conmigo. Todas las mamás que están aquí tienen estas características y la primera característica es que ellas ven, otras versiones de la Biblia dice que ella veía a su niño, que era un niño muy hermoso. ¿Cuántas mamás pueden decir: mi hijo es el más guapo y mi hija es la más hermosa del mundo, chiquito, papacito, ¿verdad? Está todo despeinado y le faltan unos dientes y está ahí medio raro, pero para la mamá siempre es la cosa más chula que pudo haber pisado este planeta, ¿cierto? Las mamás tienen la capacidad y tienen el corazón y ven a sus hijos y dicen: este niño, esta niña es hermosa. Qué hermosa es. Y eso es algo natural y también está en los papás, pero creo que eso es algo un poquito más en las mamás, ¿verdad? Las mamás siempre están expresándolo y están viéndolo en los hijos. Ahora, ¿sabes qué? Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has visto y sabes, si hablamos de hermosura, Dios nos hizo a todos hermosos, ¿cierto? No hay nadie que se le escapó. Dios te hizo tal como eres y eres hermoso y estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Si tengas el color que tengas, la nacionalidad que tengas, el pelo que tengas, la forma que tengas, Dios te hizo así. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Verdad? Pero ¿sabes algo? Hay algo también maravilloso en las mamás y en los papás. Pero esto creo que también es algo de mamás. Y me gustó de esta historia porque esta mamá podía ver, y dice la Biblia en esta versión, al ver que era un niño excepcional. Y sabes qué, mamá, tú como mamá, Dios te ha dado la capacidad no solamente de ver los rasgos físicos, pero de ver más allá, lo excepcional, lo maravilloso que hay en tus hijos. Porque las mamás saben cuando un niño o una niña tiene un espíritu de valentía y dicen: esto es excepcional en él o en ella. Ellos saben cuando es un niño noble, cuando es un niño que es un niño líder, cuando es una niña que tiene un corazón para los demás, cuando es una niña que puede ser tan generosa al dar amor, cuando es un niño o una niña que ha tenido un espíritu excepcional. Y las mamás tienen la capacidad de ver eso, ¿cierto, mamás? ¿Cierto? ¿O estoy hablando al aire? ¿Es cierto o no? ¿Sabes algo? Dios les ha dado esa capacidad, es algo natural que tienen en ustedes.
el ver lo excepcional en los hijos. Y gloria a Dios por eso, porque si no, los que tenemos pocos porristas no tendríamos a nadie, ¿verdad? Que nos echara porras de otra manera. Pero gloria a Dios por eso. Pero otra característica que vemos en las mamás es esta. Y la segunda cosa es que esta mamá dice, al ver que era un niño excepcional, el versículo 2, lo escondió durante 3 meses. Ahora, esa acción de esconderlo, ¿sabes con qué tiene que ver? Ella lo estaba protegiendo. ¿Y quién mejor para proteger a un hijo que una mamá, cierto? ¿Quién mejor que para proteger a un hijo de una mamá? Estaba buscando de estos ejemplos y hay tantos ejemplos en tantas partes del mundo. Hay mamás que se han enfrentado a osos polares porque van a tocar a uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas conocen a una de esas que dicen, no, esta ni un oso polar lo puede detener? Es cierto, ¿no? Porque la mamá tiene ese instinto de ir y proteger y de ir y hacer lo necesario para que sus hijos estén bien. Vi otra historia, y esa historia era de una mamá que estaba el carro estacionado y estaban sus 2 hijos pequeños en el carro, y entonces se empezó a ir el carro y ella corrió y no podía entrar al carro para detenerlo. Iba el carro, y lo que esta mamá hizo es que corrió un poco más rápido que el carro y se aventó debajo de las llantas del carro para tratar de detener el carro, y lo logró, alcanzó a detener ese carro. Vi otra historia de una mamá que en un incendio, y son historias reales, en un incendio en un 3er piso, ¿verdad? Está su hijo de 18 meses y es imposible salir de ahí, y esta mamá, el impulso que hace es que toma a su hijo, lo abraza y salta por la ventana de 3 pisos y cae y queda completamente destrozada la mamá y el niño con algunos rasguños apenas, ¿no? Y gracias a Dios, después de mucho tiempo la mamá pudo volver a caminar, pero todos pensaban que era el fin de ella, o que por lo menos iba a quedar cuadraplégica ahí. Y ves estas historias, y yo sé que tú conoces las tuyas, y yo sé que probablemente tienes una mamá, y todos tenemos una mamá que haría lo que sea para protegernos, que haría lo que sea para ver por nosotros, porque esas son características que Dios ha puesto en las mamás. El que vean lo excepcional en sus hijos y que tengan ese sentido de protección. Pero sabes, hoy quiero hablarte de una tercera característica muy importante. Y esta también la tienen, las mamás tienen ese sexto sentido, ¿verdad? Que no tienes que decirles nada y ellas saben dónde estás, ellas saben cuando algo te ha pasado mal, ellas sienten dentro de sí cuando una situación no está bien. Pero esto es algo muy importante porque, sabes, en esta historia, esta mujer que dio a luz a un hijo en una situación tan difícil, se llamaba Jocabed. Esta mujer tenía algo también, que era entendimiento de los tiempos que estaba viviendo. Ella entendía que el tiempo que le había tocado ser madre era un tiempo muy difícil, que el tiempo para el cual Dios le había permitido tener descendencia, ser mamá de estos pequeños y de este nuevo hijo, era un tiempo muy difícil, porque ese pequeño hijo tenía una sentencia de muerte. Ese pequeño hijo había nacido en un ambiente tan hostil y tan difícil que su reacción natural fue proteger. Y quiero decirte algo, mamá que estás aquí. ¿Sabes? Yo soy papá de dos hermosas princesas y voy a ser papá de un niño próximamente. Estoy contento por eso, la verdad. Pero gracias a los 3 hombres que me apoyaron, gracias, ¿verdad? Si hubiera dicho niño, hubiera habido una ola, pero dije niño y son 3. Pero ¿sabes algo? Tenemos ese sentido, y yo sé que tú como papá o como mamá, y específicamente a las mamás y los papás también, pero tú como mamá te preguntas, ¿qué va a ser de mi hija? ¿En qué mundo nació mi hija? Mis hijos, ¿bajo qué circunstancias les ha tocado nacer? ¿Qué van a enfrentar? ¿Qué van a vivir? Y déjame decirte que honestamente, puedo ser muy honesto contigo, hoy más que nunca, y tú lo puedes ver. Tú que ya tienes 30 años o más, ¿verdad? Puedes ver que los tiempos de hoy son mucho más difíciles y mucho más complicados y mucho más hostiles. Y el día de hoy, déjame decirte que esta sentencia todavía existe, que todavía tenemos un enemigo que ha declarado esta sentencia, que es una sentencia de muerte o de esclavitud. Faraón dijo, mátenlos o déjenlas vivir si son niñas, pero ¿sabes para qué las quería dejar vivir? Para que seguir teniendo esclavos.
No era su opción darles una vida plena y ayudarles a alcanzar todos sus sueños. No, era para seguirlas esclavizando. Y mamá, ¿tú sabes esto? Tú lo sientes cuando tus muchachos salen a la calle. Tú lo sientes cuando ves el ambiente en el que tus hijos están creciendo. Tú lo ves y yo lo puedo ver en las noticias. No sé si viste uno de los últimos tiroteos ahí en los Estados Unidos. Un muchachito de 16 años, 17 años, ¿verdad? Tan quebrado, tan dolido, siendo tan esclavo de tantas situaciones, tantas cosas equivocadas en su vida. Y va y hace lo que hace una matanza ahí en una escuela. Y lo vemos aquí en nuestra misma tierra, ¿verdad? Tenemos un equipo excepcional que está trabajando con muchachos que han vivido, tienen 16 años, 15 años. Y están completamente quebrados, están completamente dolidos, son esclavos de tantas cosas. Muchos de ellos están muriendo. Si tú ves las estadísticas, es increíble la cantidad de suicidios en la juventud de nuestra tierra, de esta zona de Zacatecas, Aguascalientes, El Bajío, San Luis Potosí. Es increíble la cantidad de muchachos tan jóvenes que están yendo a la muerte, que están cayendo esclavos de tantas cosas, que están destinándolos a una vida completamente horrible. Pero ¿sabes algo? Yo sé que tú sabes eso y la respuesta es ¿qué hago? Y el día de hoy mi tema, no he dado el nombre, pero se llama una ayuda para mamá. Una ayuda para mamá, porque ¿sabes qué? Yo estoy convencido que hay muchas mamás y seguirán habiendo en este ambiente tan hostil que llega un punto en donde dicen ya no sé qué hacer. ¿Alguna vez has escuchado a una mamá así? ¿Alguna vez has escuchado a una mamá o un papá que dicen, es que ya no sé qué hacer? Es que ya no sé qué hacer con él, ni sé qué hacer por él, ni sé qué hacer para él, ni sé cómo reaccionar. O ya hice creo que todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ya pasé todo el espectro de las posibilidades y los puntos de acción y ya no sé qué hacer. Y ¿sabes algo? Un ambiente como el que nos ha tocado vivir, un ambiente que quiere matar y destrozar a nuestros hijos, siempre nos va a llevar a ese punto donde no sabemos qué hacer. Y para esta mamá no fue diferente, ¿sabes? En esta historia me encanta porque aquí es donde te puedes identificar con situaciones que ya han pasado y puedes encontrar que hay una respuesta a pesar de la sentencia, del ambiente que nos ha tocado vivir. Y fíjate lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice que esta mamá con entendimiento, fíjate lo que pasó. Y dice, cuando ya no pudo ocultarlo más. Si me lo puedes poner en la pantalla, por favor. Éxodo 2, versículo 3. Cuando ya no pudo. Cuando ya no pudo. Di conmigo, cuando ya no pudo. Una vez más, cuando ya no pudo. Cuando ya no pudo ocultarlo más. Cuando ya no pudo protegerlo más. Cuando ya no estuvo en su capacidad seguir siendo ese escudo protector para su hijo, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Y después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. ¿Sabes qué quiero decirte hoy, mamá? Que todas las mamás, sin importar si tu hijo tiene 1 año, tiene 5 años, 10 años, 30 años, 50 años, todas las mamás llegan a un punto donde sienten que ya no pueden hacer nada por sus hijos. Todas las mamás llegan a ese punto donde dicen, ya no puedo hacer nada. Es normal, es algo natural. Pero Dios no quiere que te quedes con las manos atadas cuando estás en ese punto. Dios no es como que pues a ver qué haces, te las arreglas, yo ya te di esos hijos y tú tienes que hacer algo o sufrir por lo que no va a pasar o lo que ya pasó o lo que están sufriendo o el destino que viene o las consecuencias de sus errores. Pero ¿sabes algo, mamá? Cuando ya no puedes, todavía hay una solución. Tienes que prepararte. Quizá tienes hijos que están casados, que están experimentando un matrimonio que se está desmoronando. Tienes hijos que ya sientes que no puedes influenciar en ellos, que ya no te escuchan, que ya no tienes la capacidad ni siquiera de comunicarte, que se parecen que son extraños contigo. Quizá tienes un muchacho tan rebelde, tan influenciado por malas compañías y dices, ya no puedo. Es que no puedo hacer ya nada por mi hijo.
que se acaba de divorciar, no puedo hacer nada por mi hija. Es que no hay nada, ¿sabes? Hay algo que puedes hacer, gloria a Dios por eso. Hay una opción para ti. Y por eso se llama una ayuda para mamá. Porque honestamente creo que Dios nos permite ver este tipo de ejemplos para que tomemos ánimo. Para que no pensemos que está todo perdido. Y que podemos hacer algo al respecto. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Que no solamente veía lo excepcional en sus hijos, que no solamente tenía ese sentido de protección, que era muy entendida en el tiempo que estaba viviendo. Y déjame decirte, mamá, yo sé que hay en ti, pero tienes que pedirle a Dios más entendimiento de qué es el tiempo que estamos enfrentando, de qué es el tiempo difícil en que te ha tocado ser mamá. Si es un tiempo difícil, la Biblia describe estos tiempos como días malos. Como días malos donde la maldad aumentaría. Hay cosas malas. Hay un plan todavía diseñado para matar y esclavizar a tus hijos. Pero hay una solución. Y esta mujer lo que hizo fue algo tan importante, que parece tan sencillo, pero que marcó toda la diferencia. Esta mujer, ¿sabes qué hizo? Dice la Biblia en ese mismo versículo, que tomó una canasta de juncos. Son unas cañas pequeñas que crecen al lado de los ríos, que la recubrió con brea y resino para hacerla resistente al agua, y puso ese niño, hizo este canasto sellado para el agua y puso ese niño dentro de la canasta. Muchos comentarios bíblicos describen esto como un arca. Le llaman arca a esa construcción, a ese artefacto que esta mamá construyó. Y esta mamá depositó a su hijo en el arca cuando ya no tenía otra cosa que hacer por él. Cuando ya no podía hacer nada más por su hijo, su único punto de acción fue depositar a ese hijo en el arca. Y si te sabes esta historia, él lo puso en el río Nilo. Y yo me pregunté, ¿qué mamá haría eso? Y hay varias teorías. Una es que si ya era tiempo de que lo encontraran y lo mataran, ella no quería estar cerca no quería presenciar eso. ¿Quién quisiera presenciar la muerte de un hijo? La otra teoría, y la más cercana, es que ella tenía la esperanza de que algún egipcio encontrara esa canasta, abriera y se diera cuenta que había un niño ahí, y tuviera en su corazón algo de bondad para adoptar ese niño y librarle la vida. Esa es la otra teoría que hay. No sabemos, la Biblia no nos dice por qué lo hizo, pero dice que lo que sí nos dice es que tomó a su pequeño, lo depositó en esta pequeña arca y lo soltó y lo dejó ir. Y si sabes esta historia, te das cuenta que la hija del faraón lo encuentra en ese río. Dios pone compasión en ella y decide adoptarlo como su hijo. Y no solamente lo adopta como su hijo, sino que la hermana de este pequeñito, una niña más grande, le dice, hey, si quieres puedo encontrar a alguien para que lo cuide, y va a traer a la mamá. Y este niño regresa a su casa, pero con la protección de la hija del faraón, de la princesa, y sí puede continuar su vida. Y eso es lo que sucede. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, porque mamá, papá que estás aquí, quien sea que tú seas que estás aquí, este es un ambiente que existe para todos. Este es un ambiente que tus hijos, este enemigo que quiso destruir a toda una generación con ese plan, es el enemigo que existe hoy en día, que con ese mismo plan está tratando de destruir a tus hijos, mamá, a tus hijos, papá. Y no estoy tratando aquí de ser extremo ni de meterte miedo, no se trata de esto. De lo que se trata es de que despertemos, ¿sabes? De lo que se trata es de que nos demos cuenta qué vamos a hacer, qué opción tenemos cuando siento que ya no puedo hacer nada, y tu opción sigue siendo la misma: depositar a tus hijos en el arca. Y sabes, la palabra de Dios habla acerca de un arca. La primera vez que hay un arca en la Biblia, y eso es muy importante, es una regla de estudio bíblico, la primera vez que algo aparece en la Biblia es la vez más clara, que te da más entendimiento, que tiene más objetividad para saber de qué se trata. La primera vez que aparece un arca en la Biblia, ¿sabes de qué se trata el arca? Se trata de una humanidad que se ha equivocado tanto, que ha cometido tantos errores, que ha llegado a niveles de maldad que tú y yo ni nos imaginamos, que ha
ha acarreado consecuencias sobre sí misma, que está destinada a la destrucción, sobre una generación de la raza humana que está destinada a la condenación, al juicio, a la destrucción. Pero Dios, en medio de ese ambiente hostil, ahí en Génesis, ¿sabes qué hizo? Envió un arca. Envió un arca que tiene dos significados muy importantes, mamá, y estos significados debes entenderlos, y yo tengo que entenderlos. Si quiero saber cómo sobrevivo en este ambiente hostil, esa arca significaba dos cosas. Para los seres humanos significaba fe, porque tenían que ver el arca y tener fe en lo que Dios había dicho, que ese era el lugar de salvación, que en el arca, que los que estuvieran dentro del arca iban a ser librados del juicio, iban a ser librados de la condenación, del sufrimiento, de la destrucción que vendría. Y para Dios, al ver esa arca era, las personas que estén en esa arca son las personas que serán libradas. Es el camino a la salvación que yo les he ofrecido. Y duró como 100 años el tiempo de la invitación de Dios para que todos vinieran al arca. Pero muy pocos lo hicieron, ¿sabes? Muy pocos lo hicieron. Hubo un hombre y su familia nada más que decidieron entrar al arca. Y déjame decirte que esa arca que libró a una generación muy pequeña, un grupo pequeño al principio de la historia, esa arca que libró a esta generación de niños, a este niño en esta generación tan perversa, en este tiempo tan malvado, esas arcas, ¿sabes qué son? Solamente son un reflejo del arca que tiene la única manera de darle una esperanza y un futuro a ti y a tu familia. Y esa arca el día de hoy se llama Jesucristo, amén. Esa arca el día de hoy se llama Jesús. Te pudiera dar todo el estudio bíblico, pero el arca solamente es una analogía de quién es Jesús. Mamá, este es mi consejo para ti. Si tú quieres tener una opción para el día que no puedas hacer nada por tus hijos, afianza tu fe en Jesús. Asegúrate que estás guiando todos los días a esos pequeños, esas pequeñas que Dios te ha dado, que los estás trayendo a conocer a Jesús, que los estás depositando constantemente, que los estás guiando con tu ejemplo, porque los pequeñitos nos siguen, ¿cierto? Los pequeños siguen tus pasos. Asegúrate que tu fe está en Jesús, asegúrate que tus pasos van a Jesús, porque todas las mamás, sin excepción, llegan el día que se dan cuenta que ya no puede hacer nada. Pero si has hecho lo único que puedes hacer, lo más importante que puedes hacer, que es guiar a esos hijos que Dios te ha dado a Jesús, si los has depositado ahí en el arca que es Jesús, ¿sabes algo? Tienes esperanza, amén. No importa qué horrible sea el mundo que nos ha tocado vivir, tenemos esperanza en Dios, si esa es nuestra realidad. Y déjame decirte que esta historia termina de una manera que me fascinó. Es una historia cortita, son 10 versículos. Y lo que dice el versículo 10 del capítulo 2 es lo siguiente. Dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. ¿Sabes? ¿Sabes cuál fue el destino que marcó esa mamá por su hijo, para su hijo? ¿Sabes lo que provocó que esa mamá en ese tiempo de destrucción y de adversidad fuera capaz de depositar a su hijo en el arca? Llevarlo al arca no solamente preservó su vida, sino que el llevarlo al arca significó que ese muchacho, ese niño, creció para convertirse en uno de los príncipes del palacio. Y eso no es lo más importante siquiera, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Porque no se trataba de que él fuera una persona muy rica o prominente, no. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que esa mamá vio a su hijo posicionarse en el lugar de propósito que tenía para su vida. Ese muchacho llegó al lugar correcto, a cumplir el propósito correcto por el cual había venido a esta tierra, porque su mamá usó el recurso que tenía, que era poner a su hijo en el arca. Y déjame decirte, papá, mamá, que estás aquí,
No se trata de que tu hijo termine en un palacio. Lo más importante, déjame decírtelo, no es que tu hijo termine en un palacio, sino que termine en su propósito y en su destino. Y esto es muy importante porque hay muchas mamás y muchos papás que tenemos una idea equivocada de esto. Decimos, si mi hijo creciera para tener una plaza en tal lugar, si mi hijo creciera para tener un empleo en tal lugar, si mi hijo creciera para convertirse en un empresario, si mi hija creciera para lograr tal cosa, y saben, nos equivocamos. Creemos que ese es el destino final donde queremos a nuestros hijos, pero déjame decirte que hay uno mejor. Y ese destino se llama el destino, el plan, el propósito que Dios ha creado para cada uno de ellos. Amén. Hay un destino mejor. Ten cuidado de no estar procurando, de no estar guiando, manipulando a tus hijos, a tus hijas, para que lleguen a un lugar que para ti es lo mejor. No, eso es un error como padres. Tenemos que procurar que nuestros hijos, porque este muchacho llegó a lo que parecía lo mejor, pero ¿sabes algo? Dios lo llevó al desierto después de eso, porque su destino era mucho más diferente, pero mucho más grande que ser príncipe de un palacio. Y déjame decirte, papá, mamá, si tú has orado por la plaza, por el negocio, empieza a orar de una manera diferente y empieza a decirle: Dios, yo quiero que bendigas a mi hijo, que lo libres, pero lo que más quiero es que se pueda posicionar en el lugar de tu propósito, en el lugar del destino que tú has planeado para él o para ella. Tú quieres más eso que algo que brilla y se ve muy bien, te lo aseguro. Porque muchos llegan a lo que brilla y se ve muy bien, pero si está lejos de Dios es miserable. Y para ti puede ser una buena idea, pero para esa persona, para ese hijo tuyo, esa hija tuya, será una vida de miseria. Porque no hay mejor lugar que estar alineado, viviendo el plan, el propósito y el destino que Dios tiene para ti. Amén. El consejo para las mamás es ese, es sencillo. Mamá, afianza tu fe en Jesús. Guía a tus hijos a Jesús. Que tu fe nunca falte. Que no se debilite por nada. Que no mengue por nada. Y entonces vas a tener la ayuda del cielo. Y entonces vas a ver a Dios obrando a favor de tu vida, de tu familia, de tus hijos. El segundo consejo es muy simple, es un recordatorio nada más. Me quedan 3 minutos en el reloj y es el tiempo que voy a usar. El siguiente consejo es para los hijos, ¿sabes? Para los que tienen el privilegio de todavía contar con sus padres, con su mamá en esta vida. Déjame decirte que si tú eres un hijo, una hija, el día de las madres se debe convertir en algo más que solamente un tiempo para apapachar a la mamá un rato. Sí, haz eso es importante. Trátala bien, llévale un regalo, invítala a comer. Pero sabes que para los hijos de Dios debería ser algo mucho más importante. Debería ser un tiempo para reflexionar si en verdad estamos haciendo con nuestras madres lo que Dios dice que hagamos con ellas. Si en verdad estamos respondiendo a la manera que Dios espera que respondamos, porque hay una respuesta esperada de Dios a todos los hijos. Y la Biblia dice esto, es un tema tan importante para Dios. En Efesios 6, 2, 3 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida sobre la tierra. Primera de Timoteo 5, 4 dice: si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes primeros deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y a corresponder al amor de sus padres, porque esto agrada a Dios. Porque esto agrada a Dios. ¿Sabes algo? Cuando Dios dio las instrucciones básicas de lo que Él esperaba para nosotros como seres humanos, cuando dijo: honra a tu padre y a tu madre, puso un énfasis muy especial. Puso un énfasis, puso una promesa de bendición. Y también, si tú vas a la Biblia, hay maldición cuando tú y yo no vivimos de una manera que honra a nuestros padres. La pregunta es: ¿diste un regalo el día de mamá? ¿O estás viviendo una vida que honra a tus padres, y específicamente a tu madre?
Estás viviendo una vida que todos los días, porque dice la Biblia que esto agrada de Dios. Y esta última cita que tengo, fíjate lo que dice, Proverbios 20:10. Proverbios 20:10 dice: al que se atreva a maldecir al papá o a la mamá, se le apagará la lámpara en medio de la más terrible oscuridad. Al que se atreva a vivir una vida, creo que hay 3 tipos de personas: los que viven siendo indiferentes, aquellos que viven honrando, pero hay otros que viven maldiciendo. ¿Sabes algo? Dios no te justifica para nada. Aun si tu madre se equivocó, aun si tu madre te abandonó. Tengo un amigo que su mamá lo abandonó cuando tenía como 5 años y él la encontró en la calle 20 años después, con una herida tan profunda, con un sentido profundo de dolor, porque su madre lo había dejado cuando era tan pequeño. Los dejó así nada más. El papá ya no estaba y la mamá se fue, decidió irse de la casa. Pero sabes, ni una situación de esas Dios permite que sea una justificación para que tú no honres a tus padres. Y no se trata de decir que lo que hicieron mal está bien, no. Se trata de que tú estés bien en tu corazón y delante de Dios, al dar la determinación y el paso de bendecir a tu mamá, a tu papá.